simplemente porque no les gustó cómo la Auditoría Superior del Estado trató al municipio que llevan gobernando desde hace más de 12 años, que es el municipio de Soledad. La elección fue sumamente cuestionada, había enormes señalamientos de campañas anticipadas, de uso de gasto excesivo, de utilización de recursos de quién sabe dónde venían, en fin, muchos temas, una discrecionalidad absoluta, no les gusta la transparencia, lo hemos venido viendo siempre en donde han gobernado. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero dar paso a el diputado federal por el PAN, Luis Mendoza, que es integrante de la comisión. Perdón, me fui por otro lado. No, quiero darle paso a Javier Nava Palacios, que es presidente del Frente Cívico Potosino. Es una organización que lo que está tratando de encontrar es un contrapeso al gobierno de Ricardo Gallardo en la división de poderes que es obligada en cualquier estado y un poder que hoy se está concentrando de una manera muy peligrosa en una sola persona en San Luis Potosí. Y Javier Nava, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Pedro. Es un gusto saludarte a ti y a tu público. Bien, aquí en San Luis, como dices, pues en esta situación compleja, pero estamos tratando nosotros de trabajar para que eso no sea una realidad y que sea la crónica de un desastre anunciado, como se ha venido planteando desde hace ya tiempo aquí en San Luis Potosí. Pero esta confrontación se me hace demasiado pronto cuando el gobierno de Gallardo apenas está empezando y ya se habla de esta imperiosa necesidad de defenderse en contra de un hombre que llegó a tomar todo como en la perinola, ¿no? Así es, fíjate, no lleva ni siquiera 2 meses en el gobierno y lo que ya estamos viendo es muy delicado. Finalmente, la Fiscalía General del Estado, que todavía le quedaban algunos años por delante al fiscal en funciones, ya salió por distintas razones, las que sean, pero ya están proponiéndose una terna a modo. Y no solamente es eso, vemos un Congreso del Estado tomando determinaciones en el sentido estricto de lo que se dicta desde Palacio de Gobierno, y es lo que para nosotros es muy lamentable. Fíjate, había todas las investigaciones, auditorías que se realizaron por parte de la Auditoría Superior del Estado, fueron rechazadas por el Congreso del Estado, por los diputados y diputadas afines y por otros más al gobierno de Gallardo, pero sin un trabajo reflexivo, digamos. Lo único que se hizo fue deséchense las cuentas públicas, deséchense más bien las investigaciones que se hacen de los entes auditados, y ahora resulta que todos aquellos que de alguna manera llevamos a cabo gestiones administrativas o de gobierno, bueno, pues tenemos esto encima simplemente porque no les gustó cómo la Auditoría Superior del Estado trató al municipio que llevan gobernando desde hace más de 12 años, que es el municipio de Soledad, con enormes observaciones en sus auditorías, y cómo a otros no nos auditaron de la misma manera en cuanto a esas observaciones, sí con un trabajo muy exhaustivo, pero entonces estamos simplemente expuestos a que todo lo que se dicte desde Palacio va a tener un trato específico en contra de sus adversarios políticos. Eso es lamentable. Y bueno, van a tratar incluso ahora de desprestigiarnos por todos lados. Vemos cómo los medios guardan un silencio pues que lastima, y que eso seguramente tendrá repercusiones en el futuro de lo que pase en San Luis Potosí. Entonces, lo que nosotros pedimos, Pedro, es simplemente una mirada hacia acá, qué es lo que está sucediendo, porque con mucha preocupación no podemos permitir que esto suceda, y menos que se guarde silencio cuando las arbitrariedades vienen de aquel lado, pero nada cuando hay una crítica o un señalamiento a este nuevo gobierno que no tiene tampoco muchas expectativas, diría yo. Ya los conocemos, sabemos cómo han actuado desde hace mucho tiempo, finalmente conocemos a los que están ahí y no esperaríamos otra cosa, pero la verdad es que ya se están descarando, porque ni siquiera en 2 meses ya van muy rápido. Van demasiado rápido. Además, con aparentemente todo el apoyo del presidente de la República, ¿no? Pues mira, ojalá no sea así, y simplemente en esas alianzas coyunturales que seguramente se tienen en la política, como así es, hayan determinado no actuar. La elección fue sumamente cuestionada, había enormes señalamientos de campañas anticipadas, de uso de gasto excesivo, de utilización de recursos de quién sabe dónde venían, en fin, muchos temas que la verdad es que nosotros lo que decimos es
hay que poner el ojo en San Luis Potosí. San Luis es un estado realmente importante, es el cruce de caminos, Pedro, entre el sur y el norte, entre el Pacífico y el Golfo, lo que tiene que ver con el traslado de mercancías en cuanto a logística. Entonces no podemos permitir que eso se descomponga de esa manera. Estamos viendo a solamente 2 meses la incursión ya de grupos armados de delincuencia organizada en la delegación de La Pila en la capital. Esto es una delegación que está a escasos minutos del centro de la ciudad y donde ya vemos cómo se pasean campantemente grupos armados haciendo videos, diciendo aquí estamos y vamos a tomar nosotros casi estos espacios, retando al cártel de la ministerial, que es el de la policía ministerial, así lo señalan ellos. Bueno, en fin, esto lo que no queremos es que se descomponga a una velocidad extraordinaria y que nadie meta las manos porque le tienen miedo. Porque aquí en la capital gobernaba su padre, Ricardo Gallardo Juárez, a quien derrotamos en el 2018, y ahora resulta que después de haber presentado nosotros en principio 11 denuncias, después fueron 14 denuncias penales, ahora nosotros nos acusan porque dicen que hay gente que no trabajó durante la pandemia en el gobierno y que estaba contratada. Bueno, a mí me parece un absurdo cuando los denunciamos por compra falsa de medicamentos, por un gasto excesivo, porque hicieron obras de más de 112 millones de pesos en la capital que nunca fueron construidas, y la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública, pues ni sus luces en todo esto, ¿no? Entonces es preocupante lo que está pasando. Me parece que los tentáculos de la corrupción de estas personas llegan muy lejos y no se puede permitir. Por supuesto que no se puede y no se va a permitir. Y yo quiero hacer el compromiso contigo, Javier, que aquí estaremos He recibido muchas denuncias de muchos amigos potosinos que me han dicho, este gobierno de Gallardo llegó tremendo, llegó arrasando, llegó con todo, llegó de una manera cínica a tomar el poder, y empiezan a extenderse los tentáculos de un gobernador que no está conciliado con la sociedad, algo trae en la cabeza, trae una megalomanía tremenda y un proceso que puede llevar, si en 2 meses, nada más extrapolando, ¿no?, van como van las cosas, no te puedo decir lo que puede ser este hombre en 1 año. Será muy complicado. Terrible. Y mira, Pedro, nomás te doy un ejemplo rapidísimo. Sí. La primera obra que él llega argumentando que es una persona muy cercana a la sociedad y que todos los programas sociales deben de llegar a la gente, etcétera. Sus programas sociales es la repartición de despensas, y eso puede estar bien o mal, uno tendría que valorarlo en otros términos de si eso es una buena política pública, una política social. Pues llegaron y la primera obra que hace es una obra sin licitar, que está iniciando, que es la remodelación de la fachada del Parque Tangamanga, que tú conoces. Es un parque muy importante en la capital del estado, de más de 410 hectáreas de extensión. Pero lo primero que hace es remodelar la fachada y crear una supuesta línea o un carril de remo para llevar este tipo de actividades en el parque. Eso para mí, para los ciudadanos en San Luis, para las y los ciudadanos, no es una prioridad cuando tenemos Tamazunchale, Gilitla, Valles, sí, ¿no?, Tampamolón, con necesidades apremiantes, porque la gente tiene muy pocas posibilidades para salir adelante. Entonces, este tipo de acciones lastiman, laceran, y no solo eso, es una discrecionalidad absoluta, no les gusta la transparencia, lo hemos venido viendo siempre en donde han gobernado, y entonces para eso sí el Frente Cívico Potosino va a estar ahí, va a estar presente, estaremos nosotros analizando la información, haciéndole saber a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo, y les pedimos de verdad, con esa mirada solidaria, que no nos dejen solos, Pedro, porque la verdad es que las cosas se pueden poner difíciles, sobre todo para quienes no estamos de acuerdo en cómo actúan este tipo de personas que han lacerado, que han lastimado mucho a las y los ciudadanos en San Luis Potosí. Javier Nava Palacios, presidente del Frente Cívico Potosino, estaremos en contacto contigo en todo momento y te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos a sus órdenes y un saludo hasta allá. Gracias también. Central FM. Equilibrio.